Hola, ¿cómo están? Bueno, quería hacer un video acerca de un tema que me viene inquietando hace rato. Em, Resulta que yo hace unos meses, y diría que hace un año más o menos, vengo estudiando, leyendo, orando eh, mucho acerca de la Biblia. Estoy tratando mucho de acercarme a Dios y de tener esa relación de que muchas personas dicen, bueno, ¿cómo será acercarse a Dios? A mí la verdad que me pasó, digamos, yo diría que hasta de casualidad, porque resulta que yo, bueno, venía pasando por una serie de cosas donde llega un momento que uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Qué camino sigo? ¿Qué es lo que puedo hacer para salir de este pozo? Cuando te sentís en un pozo de que no sabes qué hacer, de que no sabes para dónde correr, de que sentís que nadie te entiende. Y resulta que yo, bueno, me mudé de país. Y antes de irme, yo ya había empezado a ir a una iglesia. Y yo iba y todo, pero bueno, obviamente, si bien buscaba de la presencia del Señor, era cosa como que el domingo nada más y yo decía, ay bueno, me llegó un mensaje, qué lindo mensaje, justo para mí, y dije, todo bárbaro. Pero resulta que después yo en la semana, o incluso veía eh, mismo personas del iglesia que yo sabía que iban ahí solamente para ver si podían solucionar algo en sus vidas. O sea, yo conocía obviamente las personas, obviamente que todos somos imperfectos, somos personas ya pecadoras de por sí natamente, que por algo Jesús tuvo que dar su vida por nosotros para darnos el regalo de la salvación. Y bueno, yo en ese proceso que yo había empezado a ir a la iglesia, era solamente cosa de los domingos donde yo estaba más a full, digamos, en el sentido espiritual. Bueno, después cuando yo me mudo de país, me voy, resulta que en ese lugar no tenía una iglesia cercana. Si bien había un montón de iglesias de otra religión, pero no había de la que yo era. Entonces, eh, nada, estuve mucho tiempo sin ir a la iglesia. Estuve mucho tiempo sin ir a la iglesia y por razones de que justamente los domingos no había colectivos, no había, o sea, había forma de ir, pero aparte quedaba re lejos, como una hora y algo, y yo encima al no conocer, y era como un re lío para llegar allá, pero aparte no hay medios de transporte los domingos. Bueno, ¿yo qué hice? Eh, sentía que no quería dejar de tener esa conexión con Dios, con buscar de Dios. Entonces me pasó que empecé a tener muchas ganas, pero muchas ganas de leer la Biblia, porque yo no me había llevado una Biblia, no me había llevado libros, por la cuestión del peso y todo eso. Bueno, entonces, ¿qué hice? Busqué, bueno, en bibliotecas de ahí mismo cercanas y todo. Me conseguí una Biblia, pero en italiano. Y no es lo mismo. No es lo mismo porque aparte que yo no hablaba bien el idioma, no entendía bien. Y así no se puede buscar del Espíritu Santo. La cuestión que, bueno, después
yo le dije a mi marido, che, ¿me puedes comprar una Biblia? Porque quiero leer, qué sé yo. Y me dice, no, pero si no la vas a leer, no sé qué. Ya me conocía de que yo muchas veces quise leer y, y la dejaba por ahí tirada. Entonces, me dice, no voy a gastar plata en eso. Bueno, cuando yo empecé a trabajar, cuando pude tener todo en regla, porque eso es algo también que tuve que pasar un proceso largo de poder tener mis papeles y todo burocracia. La cuestión que cuando puedo trabajar, ya fue. O sea, bueno, me lo quieres comprar, me lo compro yo. Me compro una Biblia. La empecé a leer cada día, dije, me voy a poner metas de leer. Mientras tanto, yo igual había empezado a leer, pero en una aplicación. Eh, Así todos los días, por lo menos una hora. ¿Por qué es que yo tomé la decisión de empezar a leer? Porque ya anteriormente me había pasado que yo pasé por cosas problemas personales, que estuve muy mal, y en esos momentos yo a lo que atiné es a lo que sabía desde chiquita que me enseñaron, buscar de Dios. Entonces me acuerdo que había empezado a leer la Biblia y en ese momento, esa vuelta me acuerdo que Dios me había revelado respuestas a las que, o sea, ¿cómo lo puedo decir? No es que tuve un sueño, nada. Yo de repente andando por la calle, es como que me bajó la información así, me vino así la información a la mente y, y miré a la gente con otros ojos. Es algo que me pasó esa vez, como diciendo, como el Señor mostrándome cómo me ve la gente a mí. Fue algo que, que yo dije, wow, no podía creer lo que me estaba pasando. Y me acuerdo que después de esa vez, que fue una sola vez, o sea, yo no fui constante, después dejé de leer, dejé de buscar de Dios. Bueno, pasó. Pero yo ahora, como yo estaba, bueno, lejos de mi familia, lejos de mis amistades, todo, eh, me refugié en la Biblia, en leer. Yo dije, voy a intentar de vuelta. Lo hice como diciendo, voy a... Quiero ver, a ver qué me revela Dios, qué me dice. O sea, lo hice con esa intención. Pero a medida que fue pasando el tiempo, Dios me fue hablando a través de la Biblia, porque la Biblia son mensajes para nosotros. Yo me pasaba de despertarme un día, abrir la Biblia en cualquier parte y justo lo que decía ahí era coincidía con lo que yo estaba pasando. O sea, era una cosa loquísima. Y nada, a partir de ahí es como que yo no quise dejar de leer. Cada vez empecé a leer más, cada vez empecé a orar más seguido. Y cada vez Dios me fue revelando más cosas. Porque esa es la forma en que Él te habla. Con su palabra, con pensamientos que te vienen a la mente. Y son respuestas a nuestras peticiones. Y me da emoción hablar de esto porque sé que la Biblia es la palabra de Dios y sé
Jesús está en cada palabra de la Biblia. Entonces puedo decir hoy en día, después de ya 2 años buscándolo ferventemente, hace 1 año y algo que estoy leyendo constantemente, y les puedo asegurar que una vez que se dan cuenta de que Dios existe y que Dios está ahí y que siempre estuvo ahí, solo que nosotros no buscamos de Él. Y es algo tan hermoso que yo no puedo dejar de compartirlo porque es algo que me pasó, que ya hoy en día sé y acepto que sus planes son perfectos, que cada cosa que me pasó en la vida es perfecta, sea cosa buena, sea mala. Todo lo malo que me pasó fue para formarme, para que yo me fortalezca, para enseñarme cosas que yo no las veía. Yo muchas veces me enojaba con Dios, pensaba, ¿por qué? ¿Por qué a mí me pasa esto? Y ahora sé el por qué, ahora estoy entendiendo el porqué de un montón de cosas. Y bueno, les quiero dejar este testimonio y quiero decirles, busquen de Dios, porque Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Y sin Él, sin buscar de Dios, sin el Hijo, nadie puede llegar a Dios, nadie puede llegar al Padre si no es por Jesús. Busquen de Dios, es lo mejor que le va a pasar en la vida.